Bueno, y después de Alemania, hablamos también de Francia, porque el presidente Emmanuel Macron, como decíamos, anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas tras la contundente derrota que su partido sufrió en los comicios para el Parlamento Europeo. La decisión coincide con las exigencias de Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, el vencedor principal de las elecciones europeas, quien desafió a Macron a adelantar los comicios, al considerar que estos resultados son una clara señal del descontento del pueblo francés con la gestión de Macron. En un discurso a la nación desde el Palacio Presidencial del Elíseo, Macron anunció que la votación se realizará en 2 vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio. La principal lección está clara. No es un buen resultado para los partidos que defienden Europa, incluida la mayoría presidencial. Es una situación a la que no puedo resignarme. El ascenso de los nacionalistas y demagogos es un peligro no solo para nuestra nación, sino también para nuestra Europa y para el lugar que ocupa Francia en Europa y en el mundo. Vamos ahora a conectar, a seguir analizando estas elecciones con Marie-José Garot, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad IE de Madrid, para conocer más detalles. Marie-José, la extrema derecha gana fuerza en Europa tras las parlamentarias que concluyen este domingo y sacuden a Francia. ¿Cómo interpreta usted estos resultados? Los resultados los buenos resultados de la extrema derecha en Francia personalmente me preocupan, porque no es solo el partido de Marine Le Pen, también hay que añadir el partido de una sobrina de Marine Le Pen que tiene otro partido que se llama Reconquête, y que ha obtenido un poquito más del 5%. Entonces, esto se suma a esta dinámica a favor de la extrema derecha en Francia, que podría, no sé cómo se va a traducir después esto en las elecciones generales, y si esto podrá tener una incidencia sobre el gobierno y sobre el nombramiento de un primer ministro en Francia. Ya veremos, lo veremos además en muy poco tiempo, porque como han comentado ustedes y han explicado muy bien, pues la primera vuelta ya va a ser el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Y en Francia, a diferencia de otros Estados miembros, quizá en Europa, se nombra muy rápidamente al primer ministro después de unas elecciones generales. O sea que, claro, que el nombramiento de puestos importantes en la Unión Europea pueden también coincidir en el tiempo con un nuevo gobierno en Francia y quizá un nuevo gobierno también no sé si de extrema derecha, pero que tendría un impacto desde luego sobre este gobierno. Claro, bueno, más allá de Francia, el impulso de la extrema derecha se deja también notar aquí en Alemania. ¿Qué mapa político se dibuja en la Unión Europea? ¿Está en riesgo el proyecto comunitario ahora sí? ¿Está en riesgo el proyecto europeo? No lo sé. La verdad es que hay que ver todo esto en perspectiva. El presidente Macron, en un discurso importante en la Sorbona en abril o en mayo de este año, dijo el proyecto europeo se puede acabar. La Unión Europea es un ente que puede morir y tenemos que hacer todo lo posible para que no muera. Personalmente no soy tan pesimista, a pesar del avance de la extrema derecha claramente en muchos Estados miembros, y por lo tanto que esto tendrá una incidencia en el Parlamento Europeo. Sin embargo, hay que saber varias cosas. La extrema derecha en el Parlamento Europeo, incluso en el que hasta hace poco estaba en función, está dividida. Hay dos grupos políticos dentro del Parlamento Europeo, y va a ser así en esta nueva legislatura. Cuando hablamos de extrema derecha, hay una variedad de extrema derecha. No es un ente homogéneo. Hay posturas distintas, por ejemplo, en relación con Ucrania, que habéis mencionado antes, o sobre otros asuntos.
Pero claramente la extrema derecha va a obligar el resto de los partidos a encontrar posiciones en común, va a obligarles a buscar coaliciones y la extrema derecha va también a hacer todo lo posible para que sus ideas entren en el debate político dentro del Parlamento Europeo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Marie-José Garot, de la Universidad IE de Madrid.